3. 4, 6. Principio. Lo consiguieron cuando se destacó. 52. Radio Pica, mirando al futuro. Contrabanda FM. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a la única emisión de este muy especial espacio radiofónico. Un programa muy especial, desde luego, tanto por su contenido como por su forma. Por su contenido, vamos a dedicarnos a hablar precisamente de radio, de unas radios muy particulares, como esta desde donde les hablamos. Vamos a hablarles de lo que se conoce como las radios libres. Vamos a hablarles de unos medios de comunicación que no están reconocidos legalmente, pero que llevan 25 años siendo la voz de la realidad de la calle en eso que llaman tejido social. Son los medios de comunicación de la gente ejerciendo su legítimo derecho a comunicarse con libertad. Muy bien, pues cuando quieran, empezamos. Pues como está demostrado que lo mejor es empezar por el principio, vamos a hacer un poco de historia. Radio Pica empezó en el 1981, concretamente el día 3 de marzo, el 9 de marzo, y pues la idea era de coordinar actividades creativas de vanguardia o actividades que no tenían pues su fuente de difusión en aquella época en los medios oficiales. Cuando Marconi inventó la radio, poco podía imaginar que estaba inaugurando una nueva era en los medios de comunicación de masas. El nuevo medio competía con los periódicos, que hasta entonces habían desempeñado la labor de informar a la población y dar forma a la opinión pública. Enseguida se hizo patente el enorme potencial de la comunicación inalámbrica como instrumento de utilidad militar. En cuanto su uso trascendió a la vida civil, aquellas primeras emisiones de partes meteorológicos y boletines informativos no tardaron en hacer evidente su no menor potencial como herramientas de publicidad y propaganda. Como era de esperar, los políticos no tardaron en aprender de los publicistas. La radio jugó un importante papel como arma de propaganda al servicio de los gobiernos, y su importancia no haría más que crecer con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con su definitiva conversión en arma de guerra, la radio cayó rápidamente bajo el control de los gobiernos, que se apresuraron a nacionalizar los servicios radiofónicos y a someter el espacio radioeléctrico a fuertes regulaciones. En toda Europa, la radio se convirtió en monopolio de los gobiernos, hasta el punto de declarar ilegal toda otra emisión. Solo en los Estados Unidos, la radio siguió mayoritariamente en manos privadas, aunque al gobierno no le había pasado desapercibido el poder de la radio. Es por ello que en 1934, e imbuida del espíritu del New Deal, se aprobó el Acta Federal de Comunicaciones. El acta pretendía ordenar la feroz competencia entre los distintos operadores privados que, ante la ausencia de legislación, pugnaban por acaparar el espacio radioeléctrico. Para llevar a cabo tal ordenación se creó la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. La comisión protegía el interés público en el uso del espacio radioeléctrico, recuperando para el público parte del espacio destinado al uso comercial y evitar así el enriquecimiento injusto a través de los métodos empleados para la concesión de licencias. En la práctica, ello se concretó en la reserva de un 20% del espacio radioeléctrico para su uso no comercial.
Y eso fue lo que hizo posible que en 1949 Louis Hill creara la KPFA Pacífica, considerada la primera radio libre de la historia. Desde Berkeley, California, la KPFA Pacífica, fundada por antiguos objetores de conciencia a la Segunda Guerra Mundial, se adelantaría en 20 años al nacimiento oficial de la contracultura, a la que habitualmente se relaciona con las radios libres. La radio estaba gestionada de modo asambleario, con cargos elegidos periódicamente y se financiaba con las aportaciones de socios y oyentes. En Inglaterra, mientras tanto, una nueva generación crecía con el rock and roll. Pero en la BBC solo podían escuchar esto o esto. Good morning, everybody. It's 6:30 and the BBC Light program's beginning another day's broadcasting. Así que los jóvenes británicos tenían que sintonizar Radio Luxemburgo, cuyas transmisiones cruzaban el Canal de la Mancha. Y esto fue así hasta que un joven emprendedor, Ronan O'Rahilly, lanzó Radio Carolina, que emitía desde un barco en aguas internacionales para esquivar la legislación británica que prohibía cualquier emisión que no fuera la de la BBC. El fenómeno de tales piratas se esfumó pronto, pero habían creado el precedente de que era posible emitir al margen de lo que dictara el gobierno. Y la imagen romántica de los piratas se convirtió en un poderoso reclamo para cientos de jóvenes idealistas en toda Europa que estaban deseando hacerse oír. Pronto, las ansias de expresión de la juventud desbordarían el marco de la música. Durante la década de los 70, las sucesivas crisis económicas y políticas sumen a la juventud europea en un estado de descontento y gran agitación. La autonomía obrera en Italia, el punk en Inglaterra, el resurgir de las corrientes anarquistas sirvieron de caldo de cultivo para el nacimiento de multitud de emisoras por toda Europa. En España, inicialmente, el fenómeno pasa desapercibido. No es hasta la muerte del dictador que se produce una explosión de libertad. En 1978 aparece la que se considera la primera radio libre de España, la efímera Ona Lliure, apenas recordada hoy en día. Tras este primer intento fallido, habría que esperar hasta 1981, el año en que desde la más estricta clandestinidad, Salvador Picarol comenzaba las emisiones de Radio Pica. Bien, el cierre de Radio Pica realmente fue histórico porque no se ha repetido una cuestión así, tanto en la repercusión social que tuvo como en la manera en que fue clausurada, ¿no? El cierre fue sin ya previo aviso, de madrugada, sobre las 7 de la mañana, y con unas 3 o 4 furgonetas de los Mossos d'Esquadra. Se llevaron absolutamente todo, desde los emisores hasta las platinas, los tocadiscos, los micros, absolutamente todo. Después de aquellas primeras radios libres de finales de los 70 y principios de los 80, el cierre de Radio Pica podría considerarse el punto de inflexión a partir del cual el fenómeno de las radios libres se consolidaría en España. Radio Bronca nace en el año 87 en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Al principio tiene una cobertura solo del distrito de Barcelona. Se empiezan las emisiones con un emisor autoconstruido, ante la necesidad de un grupo de jóvenes que vienen de un proyecto que había habido en el barrio de Horta, que se llamaba Radio Ibiza, que no prosperó. Se comienza con un emisor autoconstruido, con dinero prestado de unos compañeros de Radio Inoxidable de Santa Coloma, y con equipos de baja frecuencia, pues de Radio Ibiza.
Radio Topo es una radio libre de aquí de Zaragoza que lleva 12 años funcionando y es la heredera de Onda Borde, una emisora que comenzó sus emisiones en 1986. Tanto el proyecto de Onda Borde como el proyecto de Radio Topo son proyectos que vienen de diferentes movimientos sociales, pues de gente que estaba implicada en asociaciones vecinales, en diferentes movimientos sindicales, libertarios, ocupas. El proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Contrabanda se inició en el año 1988, siguiendo la estela tanto de una época como fueron los 80, de grandísima actividad en lo artístico, en lo cultural, y la estela que había dejado e iniciado Radio Pica, años después Radio Bronca, y Radio Contrabanda se sumó, o el proyecto de la Asociación Contrabanda se sumó a ese reguero por la libertad de expresión. La idea de fundar Radio Clara surgió en 1981 más o menos, cuando un grupo de amigos del movimiento libertario se dio cuenta que habían cosas que no salían en los medios de comunicación convencionales. Entonces, en unas jornadas libertarias pensaron que sería una buena idea fundar una radio libre. Radio yo creo que aparece a mediados de los 80. Yo llegué aquí en el 89, pero ya lleva unos años ya funcionando. Y surge a raíz de una radio que montó la Asociación de Vecinos, pues para dar información sobre lo que pasaba en el barrio. Bueno, estamos ubicados en Orcasitas, que supongo que la gente sabrá que es un barrio pues en Madrid que tiene una tradición luchadora bastante importante, porque aquí hubo mucha precariedad en cuanto a vivienda, en cuanto a recursos, y bueno, pues la Asociación de Vecinos pues consideraba interesante pues tener un medio de expresión. Pues las radios libres en Madrid surgen a finales de los años 70, principios de los 80, desde personas y colectivos que se movían en torno a los movimientos políticos que había en ese momento. Por ejemplo, antimilitaristas, ecologistas, gente proveniente de los sindicatos y de los movimientos vecinales. Las primeras experiencias empiezan a darse en diferentes lugares a finales de los 70 y es a principios de los 80 cuando empieza a haber una actividad muy grande, creándose un montón de radios, creándose muchísima expectación con este tipo de experiencias y bueno, pues la gente comienza a tener acceso a una tecnología, se empieza a fabricar radios de forma muy artesanal y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo. Pues Radio Libre para mí es, de hecho, no tan solo difundir una serie de problemáticas sociales, culturales, que no se dan a conocer porque no interesa políticamente, socialmente, sino también avanzarse creativamente. La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro, no profesional. Una radio libre es un espacio creado por la gente y para la gente. Es una radio no profesional, es decir, no hace falta tener un carnet de periodista para poder comunicar lo que se quiera a los oyentes. Radio Libre es una radio que no depende de un grupo empresarial o un grupo político. Aparte de eso, yo creo que se distingue sobre todo en el discurso que se da. Se da un discurso distinto al que dan los medios, y no solo desde el punto de vista que ellos abordan los temas, sino que además también nosotros hablamos de temas de los que ellos no hablan. Al ser medios que no pretenden comerciar, no tienen publicidad ni nada que se le parezca, eso permite que los contenidos sean de otro orden, con otros intereses, sean intereses principalmente artísticos o políticos o ideológicos o culturales. Una radio libre no deja de ser una iniciativa ciudadana. Es decir, no solamente una iniciativa ciudadana en el campo de la comunicación, sino algo más. Es decir, es un espacio de participación social, abierto, participativo, democrático, plural. No se queda solamente en esa parte de ser un medio de comunicación alternativo, ¿no? Es mucho más en ese aspecto. Y pienso que esto es importante por el hecho que a veces parece que es sinónimo de radio libre, pues decir compañero, compañero o compañera, ¿no? Es esto y algo más, ¿no? La cuestión creativa. Que le quieren llamar comunitaria, alternativa, cultural, me da igual. Yo lo único que sé es que la radio que se está haciendo ahora es una radio participativa en la que la ciudadanía puede participar tanto llamando y tal como desde dentro, porque al fin y al cabo nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas. Y que además de cultural, alternativa, lo esencial de la radio es que es radio. Es que es comunicación,
Es una manera de expresarse, yo diría que hasta artística. Que la llamen como quieran. Para mí que me dejen hacer radio. Con escasos medios y el esfuerzo de los voluntarios se consiguió poner en marcha proyectos de gran calado, que nada desmerecían los de las grandes cadenas. Estas radios funcionan básicamente con mucha ilusión, con mucha voluntad, es muy duro y sobre todo el mantenimiento. La parte económica es la más dura, una de las más duras, porque la mayoría de radios no se mantienen con cuotas de los asociados, de los oyentes, o conciertos, o autoproducción de cassettes, de CDs, etcétera, ¿no? Nuestra radio, al ser una asociación, pues funciona a través de una asamblea, ¿vale? Todas las decisiones, proyectos, propuestas, siempre pasan todas a través de la asamblea y los socios, sean programas, sean socios, pues deciden en la asamblea, ¿no? Luego a nivel de trabajo hay lo que son las comisiones de trabajo de la radio, cada comisión se encarga de una sección o de una parte del funcionamiento y bueno, como comisiones pues está economía, está programación, está relaciones exteriores, técnica evidentemente y bueno, promoción, etcétera. El órgano de gestión de Radio Clara es el Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas, el CECA. Es un grupo de afinidad que funciona de forma asamblearia. Ahí tomamos las decisiones que creemos oportunas para la gestión de Radio Clara, tanto de programación como de continuidad, de financiación. Las radios libres pueden ser muchas cosas, pero básicamente son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y con inquietudes sociales y culturales, que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, abierta, asamblearia, o sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación sin ánimo de lucro. O sea, no es una iniciativa empresarial, sino es una iniciativa que entra más en lo social, y muchas veces también en lo local, ¿no? Por un poco su contexto en el que se encuentre, ¿no? La autogestión, la independencia financiera y el trabajo voluntario se han mantenido como signos de identidad de las radios libres, en diferente grado según la época y la zona, pero siempre marcando la distancia con la radio comercial. Nosotros, pues quizá al contrario, no queremos subvenciones, no queremos que la administración, depender de la administración y ser un satélite, ¿no? De la misma, por lo tanto, un poco la línea siempre a seguir, lo que siempre se quiere conseguir es vivir de la autogestión, ¿no? Sea a través de la cuota de socios, sea a través de las actividades múltiples que hacemos y que cada vez pues tenemos que ir haciendo más, o donaciones particulares. Nuestra financiación se basa en el compromiso. Cada programa tiene que aportar una cuota mensual y gracias a eso, evidentemente, vamos tirando para adelante. El dinero proveniente de estas cuotas se dedica a los aparatos técnicos, a las averías, al emisor, a mejorar en definitiva la radio. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, o sea, no tenemos publicidad, pero no porque no podamos, que podemos, porque no queremos. Radio Clara se ha mantenido económicamente, históricamente se ha mantenido gracias a las aportaciones de los socios y de la gente que hacemos la radio. Después, últimamente, hace 3 años o 4, estamos incluyendo una pequeña publicidad para poder mantenernos. Publicidad de barrio, de tiendas pequeñas, de grupos afines. Las personas que estamos metidos en esto lo hacemos por amor al arte y en muchos casos nunca mejor dicho. O sea, entonces, aquí nadie cobra, todo al contrario, pagamos nuestras cuotas religiosamente. Y entonces, los mayores inconvenientes es que para resolver el trabajo y el día a día de la emisora, que es mucho trabajo y muy variado, dependemos de la disposición de los individuos, que además de hacer radio y mantener esta radio en funcionamiento, debemos trabajar, para comer, como todo hijo de vecino. Desde su aparición, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos, las radios libres brindarían no solo un cauce de expresión, sino un sello de identidad a una parte de la juventud. Pero su utilidad e incidencia no se detendrían ahí. Desde movimientos vecinales, sindicales, políticos, a las tribus urbanas, vanguardias artísticas, corrientes de pensamiento, divulgadores, encontrarían en las radios libres su necesario canal de expresión. Se practica la libertad de expresión claramente, sin los cortapisas económicos o políticos que controlan todo el resto de las radios. La radio institucional la controla el partido que está en el poder en ese momento, al igual que la local.
El cabecilla del ayuntamiento es el que marca las líneas políticas y en la comercial, quien lo marca todo, pues es el dinero y la política de los anunciantes. Nosotros en concreto fuimos de los primeros, incluso avanzándose a los medios oficiales, al abrir el teléfono y tener 24 horas un contestador para que la gente en cualquier momento deje su mensaje de que es un concierto, de que, yo qué sé, que la Guardia Urbana me ha pegado una paliza o que voy a hacer una exposición muy guay. Sin las radios libres no hubieran habido muchos movimientos culturales, tipo musical, estético y tal, a la que dieron mucho apoyo en los años 80, y pienso que ahora se está desperdiciando por parte de editoriales, de discográficas, que están estas plataformas por parte de los grupos, porque ahí tienen un sitio donde no les van a cobrar por poner sus discos, por ejemplo, donde van a poder decir lo que piensan con toda libertad, y sin embargo prefieren, que lo cual dice mucho de la escena musical y artística y cultural, prefieren ir a grandes medios que para mí son simples imitadores sin más suquillo. Yo considero que es uno de los campos de cultivo donde se genera y donde se formula toda la novedad que luego vamos a recibir o nos van a vender como cultura institucional. Lo que mañana vamos a poder ver en los museos de arte moderno de nuestras ciudades, muchas de esas iniciativas estoy seguro que habrán sido formuladas con muchísima anterioridad en medios de comunicación libres. Este tipo de radios ofrecen un montón de posibilidades y de contenidos. De alguna manera han servido para ser el altavoz de lo que no tiene cabida en ningún otro espacio, es decir, en la radio pública ni en la radio comercial. Desde iniciativas y propuestas culturales y musicales hasta la participación de los propios vecinos de un barrio que encuentran en estas radios una forma donde poder hablar. O gente joven que tiene la posibilidad de desarrollar su propio proyecto, ya no solo para aprender, sino para desarrollarse creativamente y en cuanto a contenidos, ¿no? Y ahí yo creo pues, que hemos servido de canal para todas las propuestas alternativas musicales, pero sobre todo para esa cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión y con el acceso ciudadano a los medios de comunicación, que realmente no se está dando ni en los medios comerciales, pero es que tampoco se está dando en la esfera de los medios públicos, que no están haciendo esa labor de medio público. Es decir, en ese aspecto yo creo que este tipo de radios están haciendo más labor de medio público que los propios medios públicos que se han convertido en medios institucionales. Sirva como ejemplo reciente, por la repercusión obtenida en los medios de comunicación oficiales a nivel nacional, uno de los actuales programas de Contrabanda FM, una de las radios libres históricas de la ciudad de Barcelona. Bueno, el proyecto Nicosia surge a partir de la necesidad de encontrar nuevos espacios, ¿no? para las personas que están diagnosticadas con problemas mentales. Originalmente es una experiencia que se empezó a hacer en Argentina, dentro de un hospital psiquiátrico, pero lo que intentamos hacer aquí es readaptar esa experiencia al contexto sociocultural catalán. Y la idea era generar un espacio a partir del cual ellos puedan tener la posibilidad de hablar, comentar, expresar, integrarse de alguna manera socialmente, ¿no? De hecho, sí, la radio poco a poco se ha ido transformando en un espacio de integración para ellos. Desde el principio, la idea era trabajar con una radio libre, sobre todo porque este modelo de radio como servicio público es algo que me parece que tiene que ser revalorizado socialmente y que tiene que tener un mayor espacio, ¿no? Yo creo que el programa de Radio Nicosia que estamos emitiendo por Radio Contrabanda ha tenido la fuerza y ha tenido la repercusión que ha tenido, básicamente porque se le ha podido generar ese espacio desde esta radio, ¿no? Se ha cubierto la noticia, digamos, para en muchísimos medios de comunicación audiovisuales, y se han generado un montón de reportajes en distintos medios que hablan de la experiencia de Nicosia. La experiencia de Nicosia es posible entonces gracias a que existe un espacio como Contrabanda, que es un espacio que se abre para este tipo de proyectos que están más allá de lo comercial. En la primera mitad de los 80, las grandes empresas radiofónicas descubrían el territorio virgen de la FM, que a pesar de su cobertura limitada, ofrecía una alta calidad de la señal. Enseguida se dieron cuenta
de que entre los escasos habitantes de aquel territorio inexplotado se encontraban las primeras radios libres, cuyos oyentes eran un consumidor potencial tan bueno como cualquiera. Las grandes cadenas rediseñaron su oferta para captarlo, adoptando las formas y el lenguaje, pero descargándolos de cualquier contenido reivindicativo o crítico. Yo soy de la opinión de que radios culturetas como Radio 3 bebe de radios como Radio Pica, Contrabanda o Bronca, o otras en otras localidades. O sea, sin nosotros no sabrían qué emitir, qué tipo de programas hacer. O sea, es una imitación con más medios, pero no deja de ser una imitación barata de nosotros. Aprovechando sus influencias políticas y sus grandes recursos, las empresas de la comunicación se lanzaron a copar el espacio radioeléctrico de la FM. Las grandes cadenas estatales y comerciales querían todo el pastel y las radios libres eran un estorbo. Bueno, hablando de cierres, persecuciones y otros mamoneos, decir que la estrategia de los encargados de gestionar el dial ha ido variando con el tiempo. Podemos encontrar el tema de Radio Pica, en el que simplemente se secuestran los equipos, al más moderno, hecho con nosotros últimamente, que sería ponernos una emisora con la que es imposible competir encima, para tratar pues de callar nuestra voz. En el caso de Radio Topo, por ejemplo, COPE FM de repente un buen día aparece encima de nuestro dial y acaba fastidiándonos nuestras emisiones, con lo cual pues creemos que la conferencia episcopal no era el medio más adecuado para ocupar nuestro dial y bueno, finalmente hemos conseguido volver a él. Pues eso, que más de una vez han intentado cerrarnos y alguna vez físicamente. Recuerdo que una vez vino aquí la policía, precintó el local y pues tardó el precinto en desaparecer, lo que tardó en irse la policía del lugar. Nos pusieron multas 1000 veces y jamás se han pagado, Radio Clara cuando empezó sin licencia, como es normal, ¿vale? Y sufrimos 3 cierres, 2 por parte del PSOE y 1 por parte de la UCD. Y cuando se cerraba la radio, nos vimos reforzados por la gente que la escuchaba, hubieron grandes movilizaciones en Valencia. Y en Madrid pues nos encontramos radios donde empieza a tener un movimiento de gente muy importante, empiezan a mejorar sus instalaciones, a tener un apoyo social y ciudadano muy grande y empieza a ser algo ya destacable, incluso preocupante para las administraciones públicas que se encuentran, que surge una serie de demandas y una serie de iniciativas que no están reguladas legalmente y tampoco tienen muy claro cómo hacerlas. También surge, me imagino, que el miedo de los medios tradicionales de ver que su figura en el espacio mediático se ve en peligro por parte de estas iniciativas que cobran mucha fuerza de forma muy espontánea, sin apenas recursos, pero con un gran apoyo social. Y entonces llegaron los verdaderos piratas. Una radio libre no tiene ánimo de lucro, no pretende comerciar con la actividad del medio, y una radio pirata es una radio que, estando en una misma situación de legalidad, sin licencia, se pone a emitir y lo que pretende es una actividad comercial con el medio de comunicación. El único parecido que tiene con las radios libres es que no tienen concesión administrativa, o sea, permiso legal para emitir. La radio pirata es eso, música y publicidad. Justo Molineros, una radio pirata para mí, aunque ya tenga licencia. Radio pirata para mí es lo que he definido antes como radio poste. Entonces, un ordenador conectado a un poste emisor que solo emite música y publicidad, que es una radio comercial a lo bestia. Si las legales hacen irregularidades, por decirlo así de un modo suave, las emisoras piratas sí que emiten con muchísima potencia, emiten donde les sale a las narices, y sí que nosotros entendemos y hasta vemos un poco lógico que claro, que la administración quiera regular un poco, porque es que el caos radioeléctrico que hay en Madrid y supongo que también en Barcelona y en las ciudades grandes es que es insostenible, pero claro, lo que no es lógico es que paguen unos por otros. Este tipo de medios no se sienten identificados con el concepto de radio pirata, es decir, este tipo de labor, que no deja de ser una labor de servicio público, servicio ciudadano, no se puede catalogar como una actividad pirata, como una actividad ilegal. Entonces, en ese aspecto, el concepto radio pirata no serviría para definir este tipo de emisoras de radio. El concepto radio pirata nosotros lo dirigimos más a emisoras comerciales que no cuentan con licencia. Las radios libres ciertamente no cuentan con licencia.
O sea, son unas radios sin papeles, pero eso no significa que sean radios piratas, significan que son radios que no tienen unos papeles, no tienen un reconocimiento legal, pero sí que tienen un reconocimiento social, que para eso es mucho más importante. Y si no han contado con ese reconocimiento legal, ha sido por dificultades administrativas, es decir, porque la propia legislación y porque las propias administraciones autonómicas y estatales no han querido o no han sabido abordar esa demanda social. Poco a poco, la voz de las radios libres, una vez influyente y potente, se fue ahogando entre el ruido de las interferencias. A día de hoy, en el dial de la FM impera la ley de la jungla. Que planteja el procés de regularització, suposo que tant des de l'Estat, específicament de nosaltres, és posar un cert ordre, marcar uns models de l'espai radioelèctric. És a dir, què fem amb les ràdios i què fem amb les televisions. Perquè en l'espai radioelèctric, tant el radiofònic com en el televisiu, hi ha un caos impressionant i una indefinició extraordinària. I per tant, fins ara s'han donat només títols habilitants a aquelles empreses que han estat constituïdes com a empreses comercials, però nosaltres som força conscients que hi ha altres realitats, iniciatives cíviques que també volen utilitzar l'espai radioelèctric i expressar la seva opinió lliure. Per tant, el que hem de fer és primer estructurar el model. Sin influencia política, sin grandes recursos económicos y sin licencia, las radios libres se vieron atrapadas en el fuego cruzado de los intereses políticos y económicos en pugna por el dominio del espacio de la comunicación dentro de un campo de batalla donde la única ley que impera es la del más fuerte. La situación actual no ha variado, curiosamente, en un cuarto de siglo, o un poco más y todo. Realmente en el resto de países, ya no hablo de Estados Unidos, pero del Estado español, es que no existe la ley y estamos, como se dice vulgarmente, con el culo al aire. O sea, de un momento a otro nos pueden cerrar y no tenemos ninguna legislación que nos ampare. O sea, lo que se dice y que se amparaba en el artículo 20 de la Constitución, de la libertad de expresión, esto es papel mojado. En cuanto a la situación actual, pues bueno, un poco caótica. Yo muy bien no sé cuál es la situación actual. La Administración parece que tampoco la sabe. Andan dando palos de ciego. Quieren regular sectores que desconocen y que ni siquiera se han acercado a ellos para preguntarles cuál es su proyecto, cómo es. No sé qué es lo que pasa cuando se permiten emisoras ilegales que son meramente un negocio. Decir que jamás han gestionado nada ni controlado nada, solo les interesa rentabilizar. O sea, ven el dial como algo económico, no como un espacio que nos pertenece a todos, que no son ellos los dueños, simplemente lo gestionan. Durante todos estos años se ha pretendido hacernos pasar porque estábamos en una situación de ilegalidad. No, para ser ilegal tiene que haber una ley que esté violando. Esto quiere decir que a efectos legales nosotros no existimos. Entonces, durante todo este tiempo, lo que han estado haciendo los sucesivos gobiernos, no importa de qué color, ha sido pasarse la pelota los unos a los otros. El reparto de los medios de comunicación es muy sencillo hasta el día de hoy. Están los medios gestionados directamente por el Estado o medios comerciales que han conseguido sus licencias por los concursos oficiales siguiendo una política de amiguismo o de intereses comerciales o de intereses políticos o las dos cosas juntas. A nivel estatal percibimos la situación de las redes libres como una especie de casa de tócame-roque. Por un lado, lo que vemos es que aparecen ya no solo las radios, incluso televisiones van apareciendo y desapareciendo en todo el espectro, pues cantidad de emisoras. Vemos que hay un extraño batiburrillo de espacios radiofónicos donde pues en unas comunidades optan por el cierre, en otras dejan que directamente se haga un poco barra libre, lo que dé la gana. En el caso de Aragón, como todavía no está muy ocupado por la escasez de población, el espectro pues dejan un poco manga ancha. De todas formas, eso lo apreciamos como un completo caos. En medio de este panorama sin regular, navegan las radios libres desde hace 25 años. Solo en la Comunidad Valenciana se improvisó en su momento una solución. En 1990, cuando estaba el PSOE en el gobierno, pedimos la concesión de una licencia y nos concedieron una licencia de carácter cultural a 3 radios del País Valenciano,
a Radio Escarpia de Segorbe, a una radio de IBI y que tenía la licencia de los jesuitas, y a nosotros. La radio de IBI vendieron la licencia, la radio de Segorbe sigue emitiendo y nosotros también seguimos emitiendo. Con la llegada de lo digital y el anuncio del apagón analógico, el Estado español se ve obligado a legislar. Bueno, creo que para hablar o para diseñar, podríamos decir, el marco jurídico donde se mueven las radios libres, lo primero y lo principal es partir de las bases constitucionales. Entonces hay que recordar que nuestra Constitución en el artículo 20 reconoce por una parte la libertad de expresión y por otra parte la libertad de comunicación, tanto en una vertiente activa como en una vertiente pasiva, es decir, recibir información con unas determinadas características, veracidad, imparcialidad, objetividad, etcétera, y además crear, comunicar, y por lo tanto es necesario crear medios de comunicación. Esto es importante y es un dato relevante porque el derecho a tener medios de comunicación, a crear, a tener acceso a esos medios de comunicación, al espectro radioeléctrico, al cable, a lo que sea, es un derecho instrumental que necesita de la previa regulación del legislador. No es un derecho que goce, podríamos decir, de la misma protección constitucional que la libertad de expresión o que el derecho a recibir una comunicación o una información veraz. Es importante destacar que desde la perspectiva de las radios libres que tienen, o asociativas o comunitarias, que tienen una dimensión local, no existe una regulación coherente, no existe una regulación global, una regulación que tenga en cuenta de una forma precisa este fenómeno que ha surgido. Esto pasa, de hecho, incluso con la propia televisión. Aquí en nuestro país se suele regular partiendo de televisión y por el tipo de técnica que se utiliza y también de la radio, pero falta una visión conjunta, horizontal, de lo que es la comunicación. Esto sí ocurre en otros países, donde se habla, por ejemplo, en Francia, de comunicación audiovisual, incluyendo tanto la televisión como la radio, como las nuevas comunicaciones electrónicas, que es importante, por ejemplo, radios a través de Internet, etcétera. ¿Qué ocurre además, y es importante, con el tema de las radios libres de dimensión local, que no están previstas, están en una cierta situación, podríamos decir, de alegalidad? Y esta situación de alegalidad, como ya pasó en su momento con las televisiones locales por cable, puede generar problemas, porque el propio Tribunal Constitucional dijo y reconoció que la no regulación, por mucho que no se impida, que no sea ilegal, puede limitar el ejercicio de ese derecho. Aprovechando esta circunstancia, desde determinados colectivos relacionados con las radios libres, se plantea la necesidad de resolver de una vez por todas la situación de estos medios de comunicación. En el año 2001, la Asociación Cultural de la Tripulación del Comodín, que hacía un programa en contrabanda en aquella época, lanzó la iniciativa legislativa popular por el acceso público a los medios de comunicación. Cuando empezamos a averiguar el estado de la legislación en España, nos sorprendió descubrir que ni siquiera estaba contemplada la existencia del operador sin ánimo de lucro. Según las leyes en España solo existen dos tipos de radio. Son las redes públicas y las redes comerciales. Paradójicamente, las radios que existían hace 15 años como contrabanda o incluso mucho más como Radio Pica no tenían lugar en la legislación. En concreto, la propuesta de la tripulación consistía básicamente en el reconocimiento del operador privado sin ánimo de lucro, las radios comunitarias o incluso televisiones, la reserva de un espacio del sector radioeléctrico. Nosotros proponíamos un 20% en exclusiva para estas asociaciones sin ánimo de lucros que intentarán hacer su programación. La reserva también del espacio de la capacidad de ancho de banda del cable para los emisores también independientes, no comunitarios y sin ánimo de lucro. Y la parte quizá más peliaguda, que era el organismo que debía regular este porcentaje del espacio que se reservaba. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reconocer a este servicio de comunicación? Yo creo que, en primer lugar, adoptando una definición mucho más amplia, que tenga en cuenta no solo la radio stricto sensu, como ha sido entendida muchas veces, o la televisión, sino el fenómeno de comunicación en un sentido global. Por una segunda parte, lo que es importante es realizar una reserva a este tipo de asociaciones que realizan este servicio, porque ellas mismas, con las capacidades económicas que tienen, no pueden sobrevivir en un mercado, precisamente porque no participan ni desean participar de este mercado. Lo que desean es aportar un pluralismo más, ¿no? más variedad en opiniones, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esto? Se ha hecho en Francia, se ha hecho en Inglaterra. Reconocimiento legal, a nivel legal, de este tipo de radios, con reserva, por una parte, del espectro radioeléctrico, o bien con reserva de tiempo de emisión en cualquier otro tipo de canales tecnológicos que no sean las ondas de frecuencia modulada.
¿Cómo articular esta reserva de un espacio público de comunicación? Aquí hay un pequeño problema al principio que hay que tener en cuenta, que es la existencia de radios libres o asociativas que llevan muchísimos años emitiendo. Por tanto, a estas radios se les tiene que dar un reconocimiento especial, quizá a partir de cláusulas de transitoriedad, de disposiciones transitorias que les permitan adecuarse a los requisitos que a nivel técnico o de ordenación se les exija. Para garantizar condiciones de transparencia, objetividad, que es un poco parecido a la licitación pública y no discriminación, hay que articular quizá mecanismos como las comisiones reguladoras independientes, que están basadas en la existencia de personas que tienen una magistratura moral, como se ha llamado, porque son expertos técnicos o personas pertenecientes también al tercer sector que puedan aunar todo un conjunto diverso de opiniones para poder valorar o calificar a los nuevos candidatos a ocupar ese espacio público de comunicación. Es necesario que se consiga primero un reconocimiento legal de este tipo de iniciativas de comunicación. Porque si no hay ese reconocimiento legal nos podemos ver obligados a una posible desaparición, como está ocurriendo, por ejemplo, en la radio. Al no existir legalmente, llega a cualquier tipo de emisora comercial, invade el dial y nosotros no tenemos ningún tipo de derecho para reclamar nuestra existencia, por lo cual acabamos quedando mudos porque no tenemos ningún tipo de derecho. Somos sin papeles, ¿no? Somos irregulares, no tenemos derechos, no tenemos espacio, no existimos legalmente. Entonces, tenemos que reclamar ese espacio y tenemos que conseguir que haya algún tipo de reconocimiento legal. Y con ese reconocimiento legal nos tendríamos que conseguir hacer fuertes para reclamar que verdaderamente se nos concediera el espacio que nos merecemos, pero no solo que nos merecemos, sino que existe esa demanda de que estos medios existan. En el 2004, con el último cambio de gobierno, se abre por fin un proceso de regulación. Los primeros borradores continuaban anclados en la vieja concepción del espacio de comunicación como un recurso a explotar comercial y políticamente. Las primeras propuestas, entre otras deficiencias, no tenían en cuenta las situaciones específicas de las comunidades autónomas, ni, por supuesto, contemplaban la existencia de las radios libres. ¿Con esto qué quiero decir? Que la regulación del espectro radioeléctrico, la asignación y la distribución de frecuencias, se regula y se rige a nivel estatal, por el Gobierno y por el Ministerio correspondiente, Ciencia y Tecnología, etc. Son los que distribuyen las frecuencias. En el caso de las radios por frecuencia modulada, aunque sea la comunidad autónoma la que otorgue esas frecuencias, viene predeterminado por la previa distribución que haya realizado el Estado en los planes de frecuencia, etc. Esto puede ser, para mí, en mi opinión, es algo problemático, uno, porque existe muy escasa participación de las comunidades autónomas en el diseño de estos planes de frecuencia, y dos, existe también una nula participación de las entidades locales y de otros movimientos asociativos de esa dimensión local, con lo cual ese reparto no suele tener en cuenta realidades o fenómenos muy específicos. Es por la influencia de los propios medios libres que la actual propuesta de ley en vías de trámite contempla por primera vez en la ley española la necesidad de reconocer al ciudadano, a la comunidad, como emisor, como usuario activo de los medios de comunicación. Jo vull recordar que la llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediaris entre la realitat i els ciutadans, i qui és el dipositari de la llibertat d'expressió és els ciutadans, no els professionals de la informació ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, doncs això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès creurien que seria raonable de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo, i el paper important que tot això feia. El que nosaltres proposem a Madrid és que reservin un espai per aquest tipus d'emissions. Una vegada definit el model, reservin un espai, i fins i tot nosaltres preferim, per la pròpia naturalesa d'aquestes ràdios, que en comptes d'un concurs hi hagi una acceptació d'unes condicions determinades i l'atorgació directa del títol habilitant, més que fer un concurs, perquè no acabem de veure que aquestes ràdios hagin de competir entre elles. Jo crec que són elements, diguéssim, necessaris dins de la societat. Fer un concurs perquè es competeixin entre elles seria una miqueta desnaturalitzar aquest procés i entrar en un camp que ni elles suposo que volen entrar ni nosaltres volem que entrin. Però aquest és el nostre propòsit. Veurem si el govern central l'atén. Haig de dir que hi ha molt bona disposició en aquest moment dins dels sectors polítics del govern central. Jo crec que amb una llei marc com la llei de l'audiovisual que simplement defineixi
l'existència del tercer sector i el seu dret a tenir una presència en l'espai radioelèctric ens permetrà en el futur anar desplegant normes que regulin aquest sector. Si a més el govern central també entra en aquest joc i creu que hem d'estar també a regular aquesta situació, jo crec que en tot cas donarem passos petits per als que són més defensors de l'utilització absolutament lliure de l'espai radioelèctric, semblaran passos petits, però jo crec que seran passos fonamentals per reconèixer que els ciutadans tenen dret a expressar-se de forma lliure i tenir iniciatives que no passin ni per las radios comercials ni por las radios públicas. Lo curioso es que nos dicen que queremos tener voluntad, todo el pueblo español, de ser europeos y tenemos que ser europeos y homologar las leyes iguales. Esto es mentira, o sea, realmente no sabemos cómo acabará, porque aunque parece que hay cierta voluntad, cierta sensibilidad, yo personalmente lo pongo en duda actualmente. Pienso que he visto tantas cosas, tantas comisiones, tantas reuniones, tantos concursos, que ya no me creo nada. ¿Qué proyectos tienen? Pues no creo que lo sepan ni ellos, porque por un lado se habla de que cuando venga la digitalización cabremos todos, porque si no de otra manera hay que cerrar radios. Nosotros creemos que se pueden cerrar las piratas estas que se dedican a hacer negocios o las de fanáticos religiosos. Con la experiencia de los años en estos medios, todo el proceso de regularización, nosotros nos mantenemos con cierto escepticismo a la expectativa de qué es lo que puede suceder. A lo largo de los años hemos oído este discurso un montón de veces y del mismo modo hemos visto cómo ese discurso se lo han pasado de un gobierno a otro sin ningún tipo de pudor, con lo cual estamos a la expectativa, estamos no solo a la expectativa, sino poniendo todo lo que está en nuestras manos por hacer que ese proceso se haga lo más fluidamente posible, pero como digo, no alegramos grandes esperanzas por si acaso. A lo más que aspiraríamos las radios libres sería que nos dejaran en paz, pero como por otro lado somos realistas, por nuestra parte lo que nos gustaría sería que legalmente tuviéramos un espacio, lo que ha dado en llamar a la administración las radios culturales, que nos dejaron nuestro sitio en el dial con una serie de mínimos compromisos. Nosotros hemos renovado la licencia hace poco, entonces tenemos unos años aún de licencia. El asunto de la regularización que se está llevando a cabo en el Estado español, pues lo vemos desde lejos pero con interés, porque somos parte del movimiento de radios libres, queramos o no, y nos gustaría que todas las radios libres estuvieran legalizadas, porque lo vemos como un factor importante. Siempre es una protección contra posibles interferencias y contra intentos de tapar de las típicas radios comerciales que van a saco a ocupar todo el dial. ¿En qué condiciones se va a hacer esta regulación? Porque los que nos tememos es que hasta ahora, como ha pasado, se nos relegue a posiciones pues muy minoritarias. Es decir, posiblemente se regule estas radios, ya no solo estas radios, sino que se posibilite la asistencia de radios y televisiones digitales sin ánimo de lucro y alternativas, pero muy posiblemente con unas condiciones de número de frecuencias y de cobertura muy pequeñas. Y al final, pues, lo que creemos es que esta regulación va a llegar tarde y mal. Queridas, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Aunque se quedan cosas en el tintero, esperamos se hayan hecho una idea de qué son las radios libres, su origen y funcionamiento. Del mismo modo, esperamos también haber expuesto la encrucijada legal en la que se encuentran y de la que depende en gran medida su futuro. Gracias por su atención y no dejen de buscarnos en su dial.